Bienvenidos y bienvenidas otra vez a esta mesa donde vamos a trabajar las mutaciones minoritarias, próximos tratamientos que se están desarrollando. Para eso contamos a mi izquierda con el doctor Pedro Mondéjar. Él es pediatra, neumólogo y especialista en fibrosis quística, Unidad de Neumología Pediátrica y Fibrosis Quística del Hospital Virgen de la Rixaca, Murcia. Profesor asociado de Pediatría, Universidad de Murcia. Diplomado en Medicina Respiratoria Pediátrica por la European Respiratory Society y vocal de la Sociedad Española de Fibrosis Quística. Buenos días, Pedro. Gracias. A mi derecha, el doctor José Luis Pedraz, licenciado y doctor en farmacia por la Universidad de Salamanca, profesor de la Universidad del País Vasco desde 1992, investigador principal del grupo Nanobiocel de la UPV-HU de la Universidad del País Vasco, que pertenece al CIBER-BBN del Instituto de Salud Carlos III. Dentro del CIBER-BBN es jefe y director del Laboratorio de Formulación de Medicamentos que pertenece a la infraestructura científica singular ICTS Nanbiosis. Fundador y director de la Unidad de Desarrollo Farmacéutico del País Vasco, actualmente Tecnalia Pharma Labs. Egunon, bienvenido, José Luis. Buenos días. Buenos días. Y un poquito más lejos tenemos a Gustavo Puras. Él es profesor agregado del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Vitoria-Gasteiz de la Universidad del País Vasco, con interés científico en desarrollo de vectores no virales para terapia génica. Hola, Gustavo. Egunon, buenos días. Egunon. Y hoy no vamos a poder contar presencialmente con ella, pero luego sí vamos a disfrutar de un vídeo que nos ha mandado de la doctora Silvia Garner. Ella es coordinadora de la Unidad Pediátrica de Fibrosis Quística en el Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, integrante del comité organizador del grupo de trabajo de cribano neonatal de la European Cystic Fibrosis Society, investigadora principal del grupo de investigación de la Red de Ensayos Clínicos, CTN, de la ECFS, único centro de España. Bueno, comencemos. Pedro Mondéjar, te voy a hacer una pregunta que sé que además para ello has tenido la amabilidad de presentar de forma pedagógica un PPT. Actualmente en España tenemos 30% de personas con FQ que no tienen tratamiento modulador del CFTR indicado para su mutación. ¿Qué estudios hay en marcha? Pedro, ¿qué tratamientos tenemos a corto plazo, sobre todo para beneficiar a estas personas con mutaciones minoritarias? Bien, buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí, sobre todo por los pacientes, que son los verdaderamente importantes en este congreso. Nosotros los médicos y el resto de personal sanitario implicado no seríamos nadie sin vosotros. Entonces sois los más importantes y, como hemos dicho en las charlas previas, pues hay que centralizarlo todo en ellos. Y en esto también hay que centralizar e individualizar la genética, es decir, el genotipo de cada paciente, porque como sabemos, dependiendo del genotipo vamos a poder entrar a recibir un tratamiento u otro. Quería hacer una introducción del tema para que nos posicionáramos en cómo estamos y en qué situación estamos y el porqué de todo lo que vamos a ir hablando ahora posteriormente, tipo coloquio. Entonces, no me voy a repetir sobre cosas que ya sabéis, pero esto de las terapias dirigidas al defecto básico de la enfermedad se ha convertido en una situación cada vez más compleja. Como sabemos, el genotipo está formado por dos mutaciones, una que procede del padre y otra de la madre. Y claro, si no tenemos una delta F508 en nuestro genotipo o no tenemos una mutación clase 3 de la tipo gating, pues hoy en día, en general, no tenemos acceso a una medicación moduladora de la proteína CFTR. Y la verdad es que es una situación que nos podemos sentir un poco discriminados en ese sentido, ¿no? Qué mala suerte. Pero yo quiero deciros que todo esto se está investigando con la finalidad de tener un tratamiento corrector o potenciador de la proteína CFTR en todos los pacientes, independientemente de su genotipo. Aquí, dependiendo de las clases de mutaciones, ¿vale? Vamos a tener, dependiendo del proceso de síntesis de la proteína que se ha visto alterado, vamos a tener unas clases de mutaciones como sabemos, ¿vale? Aquí, esto es Estados Unidos, tenemos una diferencia con respecto a los países anglosajones. Me lío por el puntero que no funciona, ¿vale? Tras
tener el acceso a los moduladores de nueva generación, es decir, Kaftrio o Trikafta, según el país, en 2022 en Estados Unidos el 90% de los pacientes ya tienen un modulador de alta eficacia para tratar su genotipo. Son aquellos pacientes con una mutación gating que son homocigotos delta F508 o que son heterocigotos, es decir, delta F508 y una mutación en el otro alelo. Pero luego hay un 5% de pacientes que tienen dos mutaciones consideradas raras, que a mí me gusta mejor decir minoritarias o poco frecuentes, que producen proteína y por tanto se puede modular, y otras que tienen dos mutaciones de clase 1 en las que no hay proteína. Y si no tenemos sintetizada proteína, no podemos modularla, tendremos que intentar sintetizarla. Por tanto, hay que ir a procesos más complejos. Si nos acordamos de cuando íbamos al cole o al instituto, en eso que se llama de la transcripción, ¿no?, de ADN a ARN mensajero. Y eso es más complejo desde el punto de vista científico y de investigación, como nos comentarán nuestros compañeros ahora. Bien, 90% en Estados Unidos, pero es que tenemos que ver lo que nos pasa a nosotros, no lo que les pasa a otros, porque nosotros vivimos en España y queremos saber qué porcentajes tenemos en España. Bueno, pues tenemos la mala suerte, entre comillas, de tener menos delta F508 que la mayoría de países de Europa. Aquí si vemos España, cuanto más rojo o más oscuro, más delta F508 hay. Y es que estas civilizaciones se han mezclado más entre ellos, mientras que españoles, italianos, griegos, turcos e israelíes, por ejemplo, somos una mezcla de culturas con influencias fenicias, árabes, griegos, romanos, muchas civilizaciones que nos han hecho tener mayor heterogeneidad genética, por tanto menos delta F508. Si tenemos menos delta F508, tenemos menos homocigosis y heterocigosis delta F508. Así que en España el 51% de los alelos son delta F508, pero solo el 27% son homocigotos y el 48% heterocigotos, para hacer un 75% de pacientes que al menos tienen una delta F508 y que serían candidatos a recibir Kaftrio. ¿Esto qué quiere decir? Que 3/4 de los pacientes tienen un acceso a la modulación. Estos son los datos del Registro Europeo Último Español, en su parte española, del 2019 con 2.536 pacientes, es decir, son datos fieles y fidedignos de eso, y lo que quiere decir es que 1/4 de los pacientes actualmente no tienen posibilidad de un tratamiento modulador en la actualidad o en un futuro muy cercano. Bien, y fijaros que ya tenemos 2.107 mutaciones. Esto es altamente complejo, Delta F508, la más frecuente. Y estas son las más frecuentes en España, pero es que luego el resto, si os dais cuenta, los porcentajes, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,9%, son muy minoritarias en comparación con delta F508. Si tenemos la mala suerte, entre comillas, de unir dos de estas mutaciones, no tendremos posibilidad de un tratamiento, porque nos falta la delta F508. Y aquí están las mutaciones clase 1, esas que le llamamos de codón stop, no todas, o sin sentido, que acaban en X, por ejemplo G542X, con la que algunos de vosotros seguro que os sentís identificados, porque es la segunda mutación en frecuencia a nivel mundial, y en España tenemos, lo siento, la mala suerte de que por esta heterogeneidad genética es el país de entidad poblacional con más G542X. ¿Vale? Porque los otros son Armenia, Macedonia, Lituania, que la entidad de población pues, es bastante escasa, con respecto a los demás países de nuestro entorno en los que esta mutación es menos frecuente. Y para ello se han utilizado determinados fármacos como Ataluren, que os sonará a algunos, pero que no ha sido útil y se finalizaron los ensayos clínicos sin ver los beneficios esperados. Y esto lo he hecho yo como elaboración para que veamos esas diferencias. ¿Qué nos hace? Pues que Estados Unidos, delta F, homocigoto y heterocigoto son el 90%, en Europa bajamos a un porcentaje menor, en España hablamos del 75%, pero si nos vamos a Murcia como región mediterránea en el sur, pues es que casi el 50% de los pacientes no tienen una delta F508 en su genotipo. Entonces es algo más complicado. Y aquí podemos ver pacientes de mi unidad de entre 3 y 47 años con genotipos graves
que no tienen acceso a ningún tratamiento modulador. Entonces, la última diapositiva es para ver qué nos falta por hacer. Pues tenemos que intentar tratar aquellas mutaciones difíciles de tratar, valga la redundancia, que son las mutaciones clase 1, nonsense, que son aquellas en las que no se sintetizan proteínas. Los agentes, unos que se llaman read-through, que no voy a entrar en lo que significa, previos no han sido útiles, pero hay nuevas moléculas en desarrollo. La clase 2, no delta F508, y algunas de las clases 4, 5 y 6, y aquellas clases 7 que son grandes deleciones. Son mutaciones que se llaman CFTR, DL 15, 16, DL 7, 8. Quiere decir que son grandes deleciones en el gen y por tanto más complicadas de tratar todavía. La terapia génica de momento sigue en investigación, pero hasta el momento no está disponible ni ha tenido unos resultados esperados. La edición genómica, la edición de ARN mensajero y otras estrategias en fases tempranas de la producción de CFTR. Y luego también el tema de los organoides, que de eso supongo que hablará Silvia Garner en su presentación. Esto es lo que yo quería comentar en cuanto a la presentación y solo me extiendo un minuto más para contestar esta pregunta de qué tenemos en marcha. Bueno, yo desde el punto de vista clínico, porque yo no soy científico de hacer estudios básicos de ciencia con la proteína CFTR, pero sí hago ensayos clínicos con pacientes con Kaftrio. Deciros que se está llevando a cabo un ensayo clínico a nivel europeo, en el que estamos incluidos bastantes centros de España, tratando a pacientes que tengan al menos una de entre 18 mutaciones concretas y que no tienen ninguna delta F508 en su genotipo. Son mutaciones que tienen alguna similitud con delta F508 y entonces se ha visto que in vitro pueden responder al tratamiento con Kaftrio. Y ahora se está demostrando para poder comprobar que en vida real y in vivo en el paciente es igualmente eficaz a lo que pasa in vitro, para luego mandarlo a la Agencia Europea del Medicamento y que finalmente se pueda aprobar el fármaco. Y la compañía en cuestión, que no pasa nada por decir que es Vertex, porque todos lo sabéis, porque Kaftrio es de Vertex, pues lo que pretende es hacerlo luego extensivo a otras mutaciones todavía más minoritarias, ¿vale? Eso es lo que se está haciendo desde el punto de vista clínico. Y también deciros que se van a empezar ensayos clínicos a corto plazo, me estoy refiriendo a meses, pocos años vista, de terapias de ARN mensajero por este tipo de compañías, pero que luego hay otros muchos grupos trabajando en esto que ahora podrán comentar lo que crean conveniente. Vale. Muchas gracias. He hablado demasiado. No, demasiado no. Ha sido divulgativo y además nos has dado contexto y nos viene muy bien para luego poder entender lo que el resto de los compañeros van a aportar. Antes de continuar, ahora que ya tenemos la sala llena, recordaros que podéis hacer preguntas, ¿de acuerdo? Entonces tenéis las papeletas, las rellenáis y luego los compañeros y compañeras nos las acercan una vez que terminemos la ronda de preguntas. José Luis, ¿qué nos puedes contar sobre la posibilidad de tratar la fibrosis quística por terapia génica con vectores no virales? Bueno, primero, el por qué vectores no virales sobre vectores virales, porque sabéis que hay dos tipos. Bueno, los vectores virales tienen una serie de ventajas y es que aprovechamos la capacidad de desarrollo y evolutiva de los vectores para introducir material genético dentro del núcleo de las células, es decir, la eficiencia de transfección es muy alta. Incluso la selectividad con respecto a determinados fenotipos celulares también. ¿Cuáles son las limitaciones y las ventajas? Bueno, no dejan de ser agentes que generan respuestas inmunológicas y, por otra parte, la capacidad de carga del virus es limitada, de manera que a veces nos resulta muy complicado el meter gran volumen de material genético dentro del virus para que éste lo transporte al interior del núcleo. Por eso han surgido los vectores no virales. ¿Qué ventajas tienen los vectores virales? Pues son más seguros, no generan reacciones inmunológicas, es posible administrarlos de manera repetida, pero tienen ciertos inconvenientes con respecto a los virus, y es que su eficiencia de transfección, la eficiencia, la cantidad de material genético que son capaces de llevar al núcleo es mucho menor. ¿Esto cómo está en este momento?
Bueno, aunque inicialmente estos vectores no virales, de los que hay muchos tipos, es cierto que la eficiencia de transfección es más baja, con los últimos desarrollos hemos ido siendo capaces de mejorar esta capacidad de transfección. De manera que, por ejemplo, en el Reino Unido, el primer ensayo clínico que se realizó con un vector no viral, con un liposoma, la capacidad de transfección era baja. Tampoco es necesario que esta capacidad de transfección sea muy elevada, porque una pequeña modificación en la funcionalidad ya tiene una gran trascendencia desde el punto de vista clínico, pero bien es cierto que estos liposomas no consiguieron una mejora significativa en el estado y en la mejora clínica de los pacientes. ¿Qué otros tipos de vectores no virales hay? Bueno, en nuestro caso y en nuestro grupo de investigación, fundamentalmente trabajamos con vectores lipídicos, porque pensamos que son los que más futuro tienen desde el punto de vista de la terapia génica no viral. Hay otros muchos tipos de los que no me voy a extender, porque no tenemos tiempo y creo que no son de interés en este caso. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con una modificación de los liposomas que denominamos niosomas, que pensamos que tienen algunas ventajas, como mayor estabilidad, mayor eficiencia de transfección, etcétera, etcétera. Aquí hemos logrado incrementar considerablemente la eficiencia de transfección, en el sentido de que empezamos con una eficiencia de transfección del 5% y ahora somos capaces de llegar aproximadamente a una eficiencia de transfección del 40 o 50%. Esto es significativo, pero realmente lo que interesa no solamente es la eficiencia de transfección, sino la capacidad de modificar la expresión de esa proteína y que esa proteína sea eficiente y sea capaz de transportar el cloro. En este aspecto, si nosotros comparamos la eficiencia de transfección en células mutadas transfectadas con nuestros niosomas, hemos visto que esta función transportadora es capaz de incrementarse aproximadamente entre un 15 y un 20%, lo cual puede tener trascendencia desde el punto de vista clínico. Últimamente, digamos, la pandemia del COVID nos ha generado muchos inconvenientes y muchos problemas, pero también tiene sus ventajas porque hemos aprendido muchas cosas del COVID, porque las vacunas de RNA del COVID nos han dado una gran cantidad de conocimiento y una posibilidad de aplicar este conocimiento en otras áreas de la ciencia y en otras patologías, como es la terapia génica no viral, porque las partículas lipídicas que se utilizan en las vacunas del COVID se pueden utilizar y de hecho las hemos empezado a utilizar como vectores no virales en la fibrosis quística. Estas partículas lipídicas mejoran considerablemente los resultados de los niosomas que nosotros teníamos, pero además tienen otras ventajas muy importantes, porque si tú quieres tener una terapia en el mercado disponible para los pacientes, tienes que ser capaz de llevar lo que es la ciencia básica, los resultados que tenemos en la pollata de laboratorio a nivel industrial y a nivel clínico. Entonces, lo que nos ha proporcionado las vacunas de RNA del COVID es un conocimiento muy importante en cuanto a las técnicas de producción de estos vectores no virales, de manera que somos capaces de desarrollarlos en el laboratorio, pero no solamente a pequeña escala, sino que somos capaces de escalarlo a producciones que pueden tener utilidad en los laboratorios y que se pueden transferir a productos del mercado como las vacunas de RNA. Además, estas tecnologías son perfectamente validables. Podemos producir estos vectores en condiciones de buenas prácticas de laboratorio y buenas prácticas de manufactura, que es lo que exigen las autoridades regulatorias para que estos medicamentos entren en el mercado. Luego, por tanto, la evolución en cuanto a los sistemas de administración de estos materiales genéticos, hemos evolucionado de manera muy significativa y con una gran capacidad de extrapolación de los resultados a nivel del laboratorio, a nivel clínico y a nivel industrial y, por tanto, a nivel de mercado. En cuanto al material genético, también hemos ido evolucionando, porque inicialmente trabajábamos con plásmidos que en muchas ocasiones no eran integrativos, pero que codificaban para la proteína transportadora. De estos plásmidos hemos sido capaces, esto es lo que se denomina terapia génica, no de edición, pero hemos pasado de la terapia génica de adición a la terapia génica de edición mediante la utilización de las tecnologías CRISPR. Estas tecnologías CRISPR nos permiten editar y cambiar
aquellas alteraciones y mutaciones directamente en el DNA. Las primeras tecnologías CRISPR tenían algunos inconvenientes como las inserciones no deseadas que pudieran tener efectos secundarios. Hoy día estas tecnologías a su vez están superadas y hay tecnologías de edición altamente precisas que evitan este tipo de inconvenientes. Y por otra parte, y volviendo de nuevo al conocimiento que nos han dado las vacunas del COVID, podemos recurrir no a material genético nuclear como es el DNA, podemos recurrir a material genético que actúa a nivel del citoplasma como es el mRNA. De manera que esto nos va a permitir el producir la proteína directamente en el citoplasma sin que tengamos que actuar a nivel del material genético del núcleo. Y de nuevo, estas moléculas de mRNA se pueden formular de una manera muy eficiente con estas partículas lipídicas que se han desarrollado para las vacunas de mRNA del COVID. Es decir, que estamos en un ecosistema en el que gracias a diferentes áreas de la ciencia, gracias a los aportes de distintos grupos de investigación pertenecientes a distintas disciplinas, estamos en un ecosistema en el cual se puede colapsar y producir en cortos periodos de tiempo grandes avances. Hay otro aspecto que creo que es importante, si me paso, cortarme, por favor. Está tan interesante que es que me das la cosa a cortar. Yo estoy así de forma muy intensa. Siga. Hay otro aspecto que es importante tener en consideración, es decir, no nos sirve solamente tener el vector no viral y el material genético que ese vector no viral es capaz de llevarnos al núcleo del citoplasma. Tenemos que ser capaces de tener una formulación que pueda ser administrada a los pacientes. Entonces aquí la vía de administración y la forma farmacéutica es muy importante, porque si no somos capaces de llevar de una manera muy efectiva este material genético a las células, entonces podemos tener una buena eficiencia de transfección in vitro, pero no nos sirve desde el punto de vista de la aplicabilidad clínica y, por tanto, de las ventajas terapéuticas para los pacientes. Entonces, aquí hay otro campo muy interesante y muy importante de investigación, que es el desarrollo de formas farmacéuticas de liberación pulmonar. Y, desgraciadamente, la vía pulmonar es una vía un poco complicada para la administración de medicamentos, por sus características fisiológicas y por las características fisiopatológicas que inducen determinadas patologías, como la fibrosis quística. Porque la propia fibrosis quística genera, por ejemplo, mucus y genera una serie de condicionantes en los pulmones que hace que estas formulaciones se encuentren frente a barreras que son muy difíciles de superar. Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con formulaciones pulmonares que generan aerosoles con dispositivos presurizados mecánicos. Pero aquí, por ejemplo, también se puede aprovechar el conocimiento obtenido mediante las triples terapias, porque estas triples terapias mejoran determinadas condiciones fisiopatológicas, como por ejemplo la retirada del mucus, que nos puede servir, por ejemplo, para mejorar la eficiencia de transfección y la eficiencia de llegada de estas partículas a nivel de las células pulmonares. Luego, por tanto, digamos que hay una gran cantidad de conocimiento que se está generando de manera paralela que nos puede generar esperanzas de que en relativamente poco tiempo podamos tener vectores no virales, material genético y formas farmacéuticas eficientes y eficaces para poder administrar estos recursos a los pacientes. Muchísimas gracias. Y hablando también de las herramientas, la edición, no adición, como bien has comentado, José Luis, edición génica CRISPR aplicadas a la fibrosis quística, ¿en qué consisten estas herramientas, Gustavo? Sí, bueno, pues buenos días. Las herramientas de edición genética CRISPR son unas herramientas que nos permiten modificar el genoma. Bueno, ¿qué es eso de modificar el genoma? Pues nos permiten cambiarlo, cortarlo, manipularlo. Podemos hacer muchas cosas con estas herramientas. Esto realmente, os podéis imaginar las aplicaciones que puede tener el hecho de que puedas manipular el genoma, ¿no? Pensando en enfermedades monogenéticas como la fibrosis quística, pues las posibilidades son muchísimas.
pero no es novedoso en el sentido de que esto ya se hacía antes, ya había otras herramientas anteriores a CRISPR que podíamos con ellas editar el genoma. Lo interesante de estas nuevas herramientas CRISPR es que lo hacen de una manera muy eficaz, muy sencilla, no son costosas y prácticamente cualquier laboratorio que tenga unos conocimientos básicos de biología molecular lo puede hacer. Antes, en cambio, pues eran laboratorios muy especializados y con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha inversión los que lograban hacer eso y no había mucha aplicación. Pero gracias al descubrimiento de estas herramientas, pues esto está ya al alcance de prácticamente cualquier laboratorio que tenga los conocimientos básicos. Pero un poco para comprender mejor estas herramientas, yo creo que es importante ir al origen de cómo se descubrieron, porque es muy interesante, ¿no? Esto se originó, bueno, lo hacían ya las bacterias durante muchos años. Las bacterias lo que hacen es defenderse de las infecciones de los virus con este sistema. O sea, nosotros lo que hemos hecho es adaptar el sistema de las bacterias al laboratorio e intentar editar el genoma. ¿Y cómo lo hacían las bacterias? Pues lo que hacían era que cada vez que un virus infecta a una bacteria, la bacteria, para defenderse, copia una secuencia de ese genoma vírico. Es como una huella que coge de ese virus y lo almacena en su genoma. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se descubrieron? Pues había investigadores que lo que le interesaban era pues analizar el genoma de las bacterias, y les sorprendía que hubiese fragmentos de DNA vírico en las bacterias. Y entonces esto no tenía mucho sentido. Y también vieron que entre los distintos genomas de esos virus había unas secuencias pues con unas peculiaridades, ¿no? Unas características muy raras para la gente que estudiaba esto. Eran unas secuencias de ADN que les llamaban palindrómicas. Palindrómico es que se lee lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Secuencias de ADN que se leen de la misma manera en los dos sentidos. Eran cortas, estaban agrupadas y regularmente interespaciadas. Bueno, una serie de características que dicen, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, hubo un investigador español, que es el doctor Francis Múgica, de Alicante, que en 1992 descubrió estas secuencias y no se sabía muy bien para qué eran, pero se dieron cuenta que eran vitales, porque si las quitabas, si a la bacteria le eliminabas esas secuencias, la bacteria moría, porque quedaba expuesta a la infección de los virus. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Pues es muy eficaz, porque cuando reinfecta un virus a la misma bacteria que ya había sido expuesta a ese virus, como ha copiado, le ha cogido una copia del genoma del virus y lo ha almacenado ahí, ya lo reconoce. Y como lo reconoce, puede sintetizar un RNA guía específico que hibride contra ese virus que le está infectando ahora. Y por esas secuencias que os he hablado, que se llaman CRISPR, que en inglés es el acrónimo de estas secuencias, pues lo que hace es esa proteína que os estoy hablando, que es la Cas9, corta de una manera muy eficaz al genoma del virus. Y si cortas el genoma del virus, pues lo estás inactivando. Entonces, pues era un sistema muy eficaz para las bacterias y además se lo transmiten a las descendencias, ¿no? Las bacterias que lo van trascendiendo. Entonces esto era muy, muy importante. Y bueno, pues ya en el año 2002, 20 años después de esto, hubo dos investigadoras que igual las conocéis porque han recibido el Premio Nobel de Química hace 2 años, Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, pues propusieron que este sistema que tienen las bacterias se podría traducir al laboratorio, a condiciones in vitro. Es decir, bueno, vamos a copiar lo que hacen las bacterias y vamos a sintetizar nosotros el RNA guía que queramos, que eso es fácil, se puede poner 20 secuencias de nucleótidos, que es prácticamente lo que hace falta, y acoplarlos a una proteína Cas9 y ya tenemos un sistema muy eficaz para poder inactivar el gen que nosotros queramos. Esto lo que les valió fue el Premio Nobel de Química del 2020. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Pues bueno, que han pasado ya 10 años desde el paper que publicaron estas investigadores y que les valió en el 2012 hasta hoy 10 años.
Han pasado 10 años y la verdad es que no hay ningún medicamento aprobado para uso humano basado en esta tecnología CRISPR, de momento, ¿no? Lo que sí que hay y se ha evolucionado mucho en los medicamentos basados en terapia génica, de RNA mensajero, lo sabemos todos, con plásmidos también, pero en CRISPR no. Sí es cierto que hay muchos ensayos clínicos que están en marcha para algunas patologías, sobre todo patologías del sistema sanguíneo, para ciertos tumores, enfermedades hereditarias de la retina, para diabetes. Pero en el caso concreto que nos ocupa de la fibrosis quística, pues no hay ensayos clínicos. Lo que sí hay es mucho interés por la industria farmacéutica en invertir en esta tecnología, ¿no? Entonces, fruto de ese interés y de esa inversión, pues han salido resultados interesantes. Por ejemplo, os puedo comentar uno que pues del año pasado de unos investigadores holandeses. Lo que hicieron fue utilizar esta tecnología CRISPR, mejorada porque ha variado mucho, y lo que hicieron fueron transfectar organoides del intestino, que creo que nos hablará la ponente Silva Garner de los organoides, pero bueno, vienen a ser órganos diminutos en una placa de cultivo in vitro, y transfectaron las células madre, que tiene mucho interés transfectar esas células madre, bueno, editarlas, las editaron con estas herramientas de edición genómica de una manera muy eficaz y sin encontrar, y sin ningún riesgo. Ya hablaremos, si queréis, luego un poco de eso. Entonces, pues bueno, yo creo que estos datos son muy prometedores para poder trasladarlo luego a uso clínico, que como ya ha adelantado el doctor José Luis, pues no es tan sencillo, ¿no? Todavía hay obstáculos que hay que superar. Pero bueno, la base está ahí, ¿no? Esa es un poco la idea. Muchísimas gracias, Gustavo. Y a colación de lo que comentabas, ahora vamos a oír a la doctora Garner. Ella nos va a hablar sobre el proyecto HIT-CF en el que participa. ¿Qué resultados tiene en personas con fibrosis quística con mutaciones minoritarias y cuáles van a ser los siguientes pasos? Veamos el vídeo que nos ha mandado. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación por haberme invitado a este 8º Congreso de la Federación Española de Fibrosis Quística, y también a Juan da Silva por tener la amabilidad de invitarme. Todos, o la mayoría, sabrán este proyecto que se llama HIT-CF europeo. Este proyecto cuyo objetivo son las mutaciones ultra raras o muy poco frecuentes, ya que los pacientes que tienen homocigota o que tienen gating o que son heterocigotas para la F508 tienen el abanico de posibilidades con los moduladores y correctores disponibles. Entonces, para este grupo de pacientes, ¿qué es lo que se le ofreció? Bueno, a través de la red de ensayos clínicos europeos, en la cual somos el único centro de España que pertenece, Barcelona es, digamos, el centro de derivación de determinados lugares de España. Bueno, no determinados, de todos los lugares de España. Se puso en marcha la primera etapa, que fueron enviar 500 biopsias rectales de varios países, como ustedes ven aquí. Nosotros hemos enviado 30 biopsias rectales, fuimos el segundo país que más biopsias hemos enviado, sin financiación todavía del HIT-CF, con lo cual realmente fue bastante trabajoso. Con esas biopsias se iban a empezar inmediatamente a analizar la respuesta con respecto a los moduladores, pero justo empezó la pandemia, por lo tanto se retrasó tanto porque no pudieron ni crecer como modelos intestinales y tampoco valorar todas las distintas respuestas en la primera parte, que fue de laboratorio. Por suerte este año se obtuvieron los primeros resultados de la primera etapa, que fueron clasificar estas biopsias rectales. Y de estos 500, solamente se eligieron 60 pacientes que pueden realizarse el ensayo clínico. Nosotros hemos tenido la suerte en España, que también fuimos
el segundo o el tercer país nada más, en que se seleccionaron 5 pacientes. Todos los demás centros le han seleccionado pocos. Estos 5 pacientes son de diferentes centros de España y lo que quiero aclarar que esta etapa de reclutamiento ha finalizado. Ya vendrán otros ensayos, pero de este ensayo clínico que se llama HIT-CF no podemos reclutar a más pacientes ya, ¿eh? Pero les vuelvo a repetir, 5 pacientes de diferentes puntos de España. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hay varios, bueno, lo que se va a hacer es esto, ¿no? Poner a punto en estos pacientes, hacer un ensayo clínico ahora para utilizar la medicina personalizada y también ya hemos realizado un biobanco. Intervienen nuevos moduladores y nuevos potenciadores y nuevas casas comerciales, pero esto también fue un motivo de que se enlentezca un poco todo el proyecto, así que un poquito de paciencia, a ver si en enero se va a empezar este ensayo clínico con estos nuevos moduladores y potenciadores. Pero no solamente tenemos los organoides que tienen ciertas desventajas como he hablado, sino que tenemos células nasales, que no estaba a punto el protocolo ni está tan extendida su metodología. Las células epiteliales nasales, como ven en la parte superior de su derecha, no son lo que se distribuyen, a diferencia de los organoides, formando unas esferas que se llaman nasoesferas en cultivo. Tienen un fluido que va hacia el interior, no hacia el exterior como pasaba con los organoides, y lo que sí también es muy importante, que podemos ensayar a través también de la forscolina, medir la función del CFTR. Entonces, este método lo hemos validado, había muy poca validación de este método y es lo que hemos hecho en una primera etapa con parte de la financiación de la Mutua Madrileña y de la Fundación Arcadi. Esto ya se publicó, como todos los que están involucrados en investigación saben lo que uno tarda y lo que cuesta de trabajo y de dinero hacer este tipo de investigación, que es una investigación básica, y después a veces que salga un resultado positivo, porque a veces uno está investigando un par de años y no tiene resultados positivos. Esto ya está validado y publicado. Como ven en este vídeo, sabemos que las células, los nasoesferoides, miran hacia afuera porque hay una serie de pelitos, que lo ven aquí de color naranja, aquí también en este vídeo, y esto es muy importante para interpretar los resultados. Saben que la orientación es muy diferente a los organoides y, como les explicaba, en el dibujito anterior, repasemos el cloro, el CFTR, la molécula de forscolina, y cuando pasan hacia el afuera, en vez de reducirlo, es todo lo contrario. Perdón, en vez de aumentarse, se reduce. Acá vemos las nasoesferas, y aquí abajo, cuando se activa el canal del CFTR, al liberar el cloro hacia afuera, se reducen de tamaño. Y esto también es muy importante, acá lo ven en un gráfico, ¿no? Células de pacientes de NoFQ, cómo reducen el tamaño, acá está el tamaño, ¿no? Cómo se reducen. En cambio, los pacientes de fibrosis quística no reducen su tamaño por no tener activado el canal. Y aquí también verán, entonces le hemos puesto la comparación. Fijaros cómo se reducen de tamaño, mientras que los organoides intestinales cómo aumentan. Este proyecto también tuvo la colaboración de la familia Jodar y está pendiente de publicar, ya que por suerte hemos tenido los mismos resultados. ¿Esto qué es tan importante? Pues podemos trasladar el modelo de los organoides al modelo de las nasoesferas, y es importante porque es un método no invasivo. Ahora todos acostumbrados a las PCR que se toman para el COVID, es un simple
hisopado nasal, que lo tenemos en la consulta, y entonces se puede repetir muchas más veces que las biopsias rectales, y aparte tenemos resultados mucho más precoz que los organoides en la multiplicación celular. Y por último, quería comentarle también otro proyecto que tenemos en marcha. Este es un ejemplo que tenemos. Esto es las células de un paciente F508 y no sabemos la identificación de la otra mutación, pese a todos los métodos que hemos tratado de tratar de buscar la segunda mutación. Aquí ven el tamaño de las células de las nasoesferas y acá en el tiempo, cuando lo observamos. Como todo, digamos, investigación, experimento, tenemos que tener un control negativo para ver realmente si la técnica, lo que estamos haciendo, está bien. Acá lo que pasa con la force calling, que en realidad tendría si hay CFTR o no hay CFTR, y después hemos, como ven en el gráfico, el control negativo y el control con la force calling, que no varía para nada a través del tiempo el tamaño de estas células, quiere decir que no hay CFTR. Al agregar Orkambi o Sinkevi o Trikafta, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, lo que observamos que con el Sinkevi y el Trikafta sí que hay una respuesta de este paciente, pero cuando agregamos el Trikafta, fijaros la diferencia en tamaño, recordar que se tienen que reducir, muy significativa comparado con nosotros. Por lo tanto, si bien no sabemos la segunda mutación de este paciente y no sería susceptible de tratamiento, sí con estos modelos celulares que tenemos, en concreto con los nasoesferoides, podemos demostrar que este paciente sería susceptible al tratamiento con Kaftrio. Y por eso son tan importantes estos modelos celulares. Por lo tanto, como conclusiones podemos decir que los organoides es una técnica aceptada para estudiar las respuestas del CFTR a fármacos y también para caracterizar este tipo de mutaciones. Pero nosotros, al realizar también la convalidación, que las nasoesferas es un método sensible, asequible y no invasivo, también para valorar la función del CFTR. Que estas nasoesferas, al igual que los organoides, sirven para estudiar de manera personalizada la función del CFTR y cómo podemos restaurar esta función mediante los distintos tratamientos o fármacos. Y por primera vez se ha comparado los dos métodos para ver qué tipo de correlación había entre las diferentes respuestas de los ensayos funcionales del CFTR, y vimos que realmente había una correlación entre los nasoesferoides y los organoides intestinales. Entonces podemos concluir que los tratamientos personalizados para estos pacientes con variantes patogénicas muy poco frecuentes es válido, se puede realizar a través de estos estudios funcionales. Y esto es lo que se llama tipificación, es decir, caracterizar y clasificar las variantes patogénicas por su respuesta a los moduladores del CFTR. Bueno, quiero agradecer especialmente al equipo del laboratorio de función pulmonar, que hacemos esta investigación básica, al doctor Eduardo Tisano, codirector del grupo y director del servicio de genética, a Maite Calucho, que la bióloga que realizó su tesis doctoral, y tenemos nuevas investigadoras, Paula, Laia, que no sale en la foto, Cristina, que no sale en la foto en este momento porque fueron reincorporaciones recientes, y Paula. También gracias por la financiación y por haber reforzado todo este proyecto, ¿no? A la Fundación Arcadi, al cirujano especialista, nuestro gran amigo Carlos Giné, y por supuesto siempre a todo el equipo multidisciplinario, tanto clínico como de enfermería. Vean qué divertidas que son, porque yo soy un poco la punta del iceberg, ¿no? Que se ve, pero todos saben que son siempre los trabajos que uno presenta es un trabajo en equipo, que todos cumplen un papel importante en todo este engranaje. Bueno, muchísimas gracias por su atención, lástima que no los puedo ver porque ahí hay muchos conocidos y amigos. Un beso grandote y esperemos en la próxima compartir de forma presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Garner, y por extensión, por supuesto, a todos los equipos involucrados. Prosigamos. Esta vez sí que os voy a pedir que seáis un poquito más breves para que luego tengamos la oportunidad de que también el público pueda participar con sus preguntas. Pedro,
¿Hacia dónde deberían enfocarse las investigaciones para poder dar solución a aquellas personas que, bueno, con fibrosis quística, ¿no? A las que llegan y a las que no llegan todavía? Voy a ser muy breve porque es una pregunta muy difícil de responder. Gracias por la sinceridad. Entonces, bueno, yo hablo desde el punto de vista clínico, yo soy médico que atiende pacientes, entonces lo ideal sería tener una medicación que fuera mutación agnóstica, es decir, que no tuviera que depender del genotipo para ser tratada y que sirviera para cualquier paciente con fibrosis quística. Eso sería lo ideal. Y además lo ideal sería administrarlo desde épocas muy tempranas, es decir, diagnóstico por cribado neonatal y comienzo del tratamiento, porque está demostrado que hay un deterioro desde los primeros días y meses de vida. Entonces, hay una enfermedad silente. Aunque vuestros hijos o vosotros cuando erais pequeños no veáis nada de enfermedad, algo hay de enfermedad y entonces cuanto antes la frenemos sería mejor. Lo ideal son moduladores o terapia génica o CRISPR-Cas o terapias de ARN mensajero que sirvan para todos los pacientes con alta eficacia y fácil de administrar y cuanto más precoz, mejor. Pero todo esto es una utopía hoy en día. Bueno, pero vamos haciendo camino. Sí, pero yo estoy seguro de que eso se va a conseguir. No sé por qué, pero eso se va a conseguir y porque vamos por buen camino. De hecho, hay mucha gente trabajando en esto. Habéis dado un contexto histórico incluso, ¿no? Y sí, vemos de dónde venimos también. Entonces, de vez en cuando también nos viene bien enfocarnos y levantar un poco el zoom y ver que realmente estamos avanzando a pesar de que todavía quede por hacer. José Luis, ¿cómo ves el futuro de la fibrosis quística en lo referente a la terapia génica? Bueno, pues yo lo veo bastante esperanzador, porque como os he comentado antes, creo que se ha avanzado considerablemente en cuanto al diseño del material genético a administrar. Es decir, hoy día tenemos varias aproximaciones genéticas a base de CRISPR, a base de DNA, a base de RNA, y un conocimiento muy evolucionado a raíz de las experiencias que hemos tenido en distintos tipos de patologías. Luego, en cuanto a material genético, creo que ha existido un gran avance. En cuanto a vectores no virales, se está avanzando de manera muy significativa. Estamos mejorando considerablemente la eficiencia de transfección de los vectores no virales con distintos tipos de materiales genéticos. Y además, gracias a la experiencia previa, sabemos cómo transferir esta tecnología desde la mesa del laboratorio a una producción industrial en condiciones que las autoridades regulatorias permitan autorizar ese tipo de productos. Y en cuanto a la fase o a la parte que a mí me toca como farmacéutico, creo que es importante focalizar y es importante profundizar en dos aspectos muy importantes, en lo que es la evaluación de estas formulaciones y de estas terapias génicas en el laboratorio en condiciones que mimeticen la situación real de los pacientes y que nos permitan conocer la influencia de determinadas variables como el mucus, el movimiento ciliar, etcétera, etcétera. Y aquí creo que hay una tecnología muy interesante, espectacular, a mí me atrae y me tiene subyugado, que es la bioimpresión 3D. Mediante bioimpresión 3D hoy día somos capaces de imprimir órganos y tejidos y epitelios. Entonces, una de nuestras líneas de investigación precisamente se basa en bioimprimir epitelio pulmonar, en el cual podamos reproducir las condiciones de los pacientes y utilizar células mutadas que nos permitan conocer la secreción del mucus, el movimiento ciliar, estudiar cómo este mucus, que ejerce como barrera, lo podemos modular y aplicando nuestras formulaciones podemos facilitar la entrada y la difusión de nuestro material genético en epitelio pulmonar real. Y creo que otro aspecto importante en el que hay que incidir es en el desarrollo de formas farmacéuticas y de dispositivos de inhalación que sean fáciles de usar y que sean eficientes en este tipo de pacientes. Los sistemas de aerosolización grandes son muy molestos de usar, la administración crónica está muy limitada. Entonces, creo que hay que trabajar en el diseño de dispositivos de aerosolización de pequeño tamaño, de fácil administración, de fácil manejo, en el cual o en los cuales sean compatibles
estas formas farmacéuticas, estos vectores no virales, y que permitan la llegada de estos vectores no virales y obvien las barreras en este tipo de pacientes para que la eficiencia real sea efectiva. Muchas gracias. Gustavo, levantabas así las cejas, porque todavía sin duda nos quedan retos por superar. Imagino que en la edición génica también, ¿verdad? Sí, claro, también hay muchos retos por superar. Brevemente os comento algunos relacionados directamente con la propia técnica y quizá el más relevante sea la especificidad, ¿no? Yo os he hablado de que, bueno, que muy fácilmente tú diseñas un RNA de 20 nucleótidos que hibrida específicamente con el gen que tú quieres inactivar. Pero bueno, puede ser que hibride también en otra región del genoma que tenga esa misma secuencia de 20 nucleótidos o que tenga 19 iguales y uno parecido, o 18 iguales y dos diferentes. Y entonces estaríamos produciendo un efecto indeseado, que sería inactivar un gen que no queríamos tocarlo, y las consecuencias que puede tener eso pues son impredecibles, ¿no? Entonces, se avanza, como siempre, cada vez que aparece un obstáculo se avanza y bueno, pues gracias al desarrollo de algoritmos matemáticos que predicen la aparición de esos efectos off-targets que les llamamos, pues se pueden diseñar secuencias de RNA guía que predizcan la aparición mínima de efectos off-targets. Es un efecto, algo que habría que mejorar todavía. Pero yo hasta ahora os he hablado de algo que quizá nos interese, porque lo que yo os he estado comentando es que podemos bloquear la expresión de un gen muy fácilmente. Eso es sencillo. Pero, por ejemplo, en el caso de fibrosis quística, normalmente lo que queremos sobre todo es corregir el gen, no inactivarlo, sino corregirlo. Eso también se puede hacer. ¿Cómo? Pues una vez que has bloqueado el gen, tú puedes dar ahora un molde de una secuencia de DNA que tenga la mutación corregida, para que a la célula que le has cortado el genoma, pues en lugar de que lo repare de una manera aleatoria y se inactive ese gen, pues coja ese molde que tú le has dado, la engañas, digamos, le das una cantidad elevada de ese molde y de esa manera lo incorporaría y entonces habrías quitado el gen mutado y habrías metido el gen corregido. Esto es fantástico, ¿verdad? Pero la eficacia no es tan alta, no es tan alta. Pero como siempre que hay un problema, pues hay soluciones nuevas. Y hace poco, hace 3 años, en el 2019, pues un investigador, que igual también lo habéis conocido porque está en boca de todos, David Liu, desarrolló un sistema que lo ha adelantado José Luis, que son los sistemas mejorados de edición genética, los Prime Editing, o sistemas de calidad. Estos sistemas lo que hacen es mejorar esa eficiencia, básicamente. Tienen una enzima que el mismo sistema proporciona la secuencia de DNA y aumenta esa eficiencia, ¿no? Y precisamente este sistema es el que utilizaron los investigadores holandeses cuando os hablé de ese artículo donde corregían el gen en organoides con una alta eficiencia y sin efectos off-targets. O sea, eso es muy, muy importante. Entonces dicen, bueno, pues si no hay efectos off-targets y se puede corregir, ¿dónde está? ¿Por qué no está aplicado? Pues yo sinceramente creo que el principal problema de que CRISPR llega a la clínica es llegar a las células basales del epitelio pulmonar. Hablo del pulmón porque creo que es el órgano más afectado en estos pacientes y precisamente las células basales, porque son células madre, que si logramos corregirlas con esta tecnología, con una dosis idealmente sería suficiente. ¿Por qué? Porque estas células regeneran a las demás, regeneran a las epiteliales, regeneran a las células caliciformes, a las células ciliares. Entonces, la transmisión de la mutación iría a las células descendientes. Entonces, tendrías una fábrica de células que producen células nuevas corregidas. Esto para mí sería la situación ideal. Pero el problema fundamental es que esas células basales son difícil acceso si quieres llegar por un aerosol. ¿Por qué? Porque están escondidas dentro del epitelio, al ser basales son las que están más abajo. Entonces es más difícil de llegar ahí. Y más aún en un paciente de fibrosis quística por el moco que tiene, que es más espeso y que dificulta la penetración del vector no viral, por ejemplo, un virus también, y el acceso ya a esa célula basal. Pero si se lograra, yo creo que sería muy importante. Y bueno, pues como siempre, pues se está avanzando en eso y yo creo que es un campo muy, muy interesante. Lo que quiero transmitir es que, bueno, que las bacterias lo hacen muy bien porque el DNA lo tienen ahí a mano y lo cortan muy bien. Nosotros in vitro lo podemos hacer también muy bien porque no hay tantas barreras, pero a la hora de aplicarlo ya en la clínica, pues ya nos encontramos unas barreras con un moco que nos molesta mucho y con esas células que están escondidas y que es difícil llegar con un aerosol.
pero también quiero transmitir que se está investigando en eso, que es importante detectarlo, porque ya se sabe dónde está el target, y siempre que ha habido un obstáculo, siempre se ha solucionado. Ese es el camino que está llevando CRISPR hasta ahora. Eso es ciencia. ¿Me permites un segundo? Sí, un segundo. Un segundo. Simplemente digo que no hay por qué centrarse solamente en la terapia génica, es decir, se pueden combinar terapias. La terapia convencional con este tratamiento triple que mejora las características y la fisiopatología de los pacientes se puede combinar con terapia génica, lo cual nos va a permitir a su vez ayudar a que esas células que comenta Adolfo sean accesibles más fácilmente y por tanto podamos llegar a corregir. Es decir, que la combinación de varias aproximaciones creo que puede tener gran utilidad en el futuro del tratamiento de la patología. Vital clarificación, sin duda. Vamos a dar paso, nos quedan 5 minutos, a las preguntas. Muy bien, gracias. No sabemos si nos dará tiempo a todas. En cualquier caso, os recuerdo que aquellas que no podamos formular hoy las podéis enviar al correo electrónico de la Federación y luego se les dará a posteriori respuesta. Madre mía. Vale, yo las guardo todas. Vamos a ello. Vale. Como Silvia Garner no está, por si algún ponente pudiera responder, Marta dice, ¿a partir de qué edad se puede entrar en el estudio de los organoides? 18. Pero ya no se reclutan más pacientes, como ha dicho Silvia. Muy bien, gracias. Esto parece un concurso, no, por Dios. Francisco dice, ¿existe alguna previsión a corto plazo hablando de moduladores respecto a la mutación N1303K, N1303K? Sí, eso quiere decir que el paciente que lo pregunta es homocigoto para la mutación N1303K. Es una mutación clase 2 que es distinta del delta F508 porque tiene un defecto que no es corregible con Kaftrio. Por tanto, se ha probado in vitro y no ha sido útil. Entonces, por eso no se han hecho ensayos clínicos. Habría que ir a otros fármacos diferentes. Es la tercera mutación en frecuencia en España después de delta F y G542X, por tanto nos preocupa. Y en Italia es la segunda. Entonces, en España e Italia pues deberíamos hacer algo, pero es complejo, es complejo. Gracias. Ana Isabel pregunta, para las personas con una mutación acabada en X, ¿no hay ningún tipo de estudio para conseguir algún medicamento? Yo creo que las que terminan en X son las clase 1, ¿verdad? Sí. Las que no se sintetiza la proteína. Creo que ese tipo de mutaciones son las que no pueden acceder a los medicamentos de los moduladores, ¿no? Entonces, quizá en este caso, para este tipo de pacientes, yo creo que la terapia génica sí que es una alternativa muy prometedora, porque aplicaría para estos casos donde no existe la proteína. Los moduladores lo que hacen es modular una proteína, ¿no? Lo pueden corregir o la pueden potenciar, pero hace falta que esté esa proteína. Si no hay proteína, el modulador no tiene dónde trabajar. Entonces, si no hay proteína, la estrategia es vamos a hacer que la célula produzca la proteína a nivel del genoma. Entonces, ahí la terapia génica, bien con RNA mensajero o bien con plásmidos o con CRISPR, tendría utilidad. Gracias. Quería decir simplemente que efectivamente los genotipos que incluyan dos mutaciones clase 1 o una mutación clase 1 con una clase 7, que son las grandes delecciones, son los más difíciles de corregir por ese mismo motivo. No hay nada de síntesis proteica. Si no hay nada de síntesis proteica, no la podemos modular. Habrá que ir a terapias de ARN mensajero o terapia génica. Entonces, es todo lo que han comentado los compañeros, ¿no? Tendría que ir en esa línea, porque se ha probado todos los moduladores, Ivacaftor, Lumacaftor, Tezacaftor y todos en este tipo de mutaciones y no son eficaces, obviamente. Se han hecho los ensayos clínicos incluso. Esta pregunta también es para ti, Pedro. ¿Está más adelantado el ensayo clínico de estas 18 mutaciones no DF508 en USA? No, en Estados Unidos no se está haciendo este ensayo clínico porque en Estados Unidos ellos aprueban los fármacos fácilmente, la FDA la aprueba porque pagan seguros privados. Entonces se pueden aceptar las aprobaciones de estos medicamentos a partir de datos in vitro, lo cual la Agencia Europea del Medicamento no acepta. De manera que este ensayo clínico se está llevando a cabo en Europa y Canadá. Muy bien. Para el doctor Pedro Mondejar, el estudio del que ha hablado del uso de los moduladores en pacientes que no tienen la
508 incluye también a pacientes que tengan 2 mutaciones tipo 1. No. Incluye a mutaciones que no son ni clase 1 ni delta F508. Son 18 mutaciones concretas, por decir algún nombre, R347P, G85E, son las más importantes de este estudio, más otras que se llaman 2789 más 5G por A y 3849 más 10 kilobases C por T, y ese tipo de mutaciones están incluidas, D1152H y tal, pero no clase 1, ninguna de ellas. ¿Estáis tomando apuntes? Va rápido, Pedro, esto no parece pasapalabra. Es porque tengo aquel hombre que dice que nos corta el cuello. Muy bien. Ay, un minuto. Le he dicho yo, además. Bueno, Paula nos dice, a colación de la charla de José Luis, a la hora de mejorar la eficacia de la medicación por aerosoles en la FQ, además de fármacos que ayuden a mover las secreciones, la fisioterapia respiratoria previa a la toma de medicación aumenta en gran medida que el medicamento llegue al pulmón profundo. Quizás los estudios farmacológicos deberían incluir técnicas de fisioterapia que ayuden a disminuir el moco previo a la toma de medicación. Estoy de acuerdo. Es decir, la reducción del moco es un factor. La reducción del moco es un factor muy importante en el incremento de la respuesta. El moco es una barrera muy importante a la hora de buscar eficacia, no solamente en el tema de la terapia génica, por ejemplo, también en el tratamiento de las infecciones. El acceso de los antibióticos en una infección con muco es mucho más complicado. Entonces, todo lo que contribuya a reducir el mucus contribuirá al incremento de la eficacia de cualquier tipo de terapia. Muchas gracias. Laura, neumóloga de adultos desde Argentina, nos pregunta a toda la mesa, a Pedro y a toda la mesa, dice él, ¿qué hacemos con los pacientes con test de sudor patológico clínico compatible con fibrosis quística, incluso insuficiencia, entiendo aquí pancreática, ¿verdad? Pero que no se hallan variantes genéticas, incluso con estudios de secuenciación genómica? Entiendo por dónde va. A ver, es un problema que todos podemos tener, ¿no? Pero hoy en día hay que dirigirse a la secuenciación genética completa con equipos muy bien desarrollados para encontrar al menos una mutación. Si un paciente tiene delta F508 y la otra no está identificada, es candidato a Kaftrio, porque Kaftrio trata la delta F, me da igual lo que tenga en el otro alelo. Ahora, siempre que tenga fibrosis quística, como tú dices o quien lo diga, con test del sudor patológico y la clínica compatible con fibrosis quística. Ahora, si tenemos G542X y no sabemos el otro alelo lo que tiene, no es candidato a ningún tratamiento. Y si no tenemos ninguna identificada, quiere decir que no tiene delta F508 ni una gating, que son fácilmente identificables. Son 10 mutaciones. No sé si he contestado la pregunta. Sí, por eso me pasaba eso, que tenía que el sudor patológico, la clínica totalmente compatible, pero en la secuenciación genómica no se hallaba ninguna variante genética. Si eso es así, no es candidato a tratamiento, porque delta F y las otras 9 las vas a identificar. Y yo que pensaba que estabas en Argentina y estabas aquí mismo, en Argentina, digo, pues nada, iba a saludarte, pero nada, te saludo desde aquí. Bueno, muchísimas gracias a los tres y por supuesto a la doctora Garner también. No estamos hablando de ciencia ficción, hablamos de ciencia, entonces esto va por buen camino. Un gran aplauso para todos ellos.